Bueno, y este de octubre de 2016 estamos en el barrio de Nueva Pompeya con Freddy. Bueno, te voy a pedir que nos digas tu nombre, que te nos presentes. Nosotros nos conocemos, pero sí, que me digas tu nombre. Alfredo Fernández, sí. Me dicen Freddy Filete. Y también quería decirte que bueno, que estas entrevistas son parte de los registros que estamos haciendo en el área de patrimonio inmaterial. Sí. Entonces, como van a ser parte, digamos, del archivo y van a ser, si son subidas a YouTube y demás, queríamos cortar con tu autorización, si sí, estás de acuerdo en que se... Autorizo. En que se suba. Sí, sí. Todo autorizado. Bueno, gracias. Bueno, la primera pregunta es así como muy cronológico, pero ¿cuándo fue tu primer contacto con el fileteado? No tengo bien presente en qué año o en qué fecha, pero recuerdo cuando era chico una camioneta que repartía vinos en Damajuana por mi barrio y tenía las letras pintadas a mano y con unos filetes que me llamaban mucho la atención, o un colectivero que de vez en cuando le dejaban en esa época llevar los colectivos a la casa y tenía una imagen de Gardel recostado en una tranquera, que es una pintura, no es una foto de Gardel, vestido de gaucho, con muchos ornatos, con muchas filigranas. Y después siempre me gustó el tema de los escudos de fútbol, el color de las camisetas, las banderas de los países. Siempre me gustaba dibujar esos pliegos, ¿no? O sea que no sé cuándo me inicié en esto, pero creo que ya los dibujos que hacía desde antes de ir al jardín de infantes contribuyeron para que un día me decida ser fileteador. ¿Y ese recuerdo del camión de Gardel y con esa imagen de Gardel, cuántos años? ¿Que en tu memoria cuántos chico, crees que de tenía? la primaria. La primaria. Sí, la escuela primaria. Y bueno, ¿y qué te motivó entonces a empezar a pintar? ¿Empezaste primero a pintar y después empezaste a filetear? ¿Cómo fue ese acercamiento? Yo veo al filete como una parte de dibujo y una parte de pintura, ¿no? Sin una no está la otra, me parece. Y siempre dibujé, siempre hice estos pliegos así de cinta, las ornamentaciones, sin conocer la historia o de dónde venía cada una de esas cosas, pero como que siempre estuvo en mí eso. También las frases, ¿no? Que me parece que es la parte literaria del filete. Siempre fui un recopilador de esas frases populares, o para cada ocasión tener algún refrán, ¿no? Y bueno, cuando empecé a pintar letras, carteles, en el año 94 puse mi primer taller de carteles, pero no hacía filetes, ¿no? Hacía pasacalles, carteles más para inmobiliaria, un trabajo más de letrista, y trabajé con casi todos los letristas de zona norte, de Pacheco, de Tigre, de San Miguel. Y bueno, yo creo que ellos me enseñaron el oficio. Después vine a Capital, me crucé con algunos maestros que por ahí me orientaron un poquito, pero ya tenía el dominio del pincel y del dibujo. Por eso creo que hay como una tribu de maestros que por ahí no son tenidos en cuenta y que son esos letristas que te ayudan a aprender el oficio rápido porque hay que resolver una tarea en el día, ¿no? Ir a pintar una vidriera, inclusive íbamos a pintar con ellos y no sabíamos si nos tocaba una vidriera, un cartel o una pared. Y el oficio era la posibilidad de hacerlo rápido, ¿no? Porque a nadie le gustaba tener un trabajador en la vidriera o molestando en la entrada de algún negocio, y también para que nos cierre económicamente a nosotros. Claro. ¿Y vos de dónde sos? ¿Vos naciste en...? Yo soy de Pablo Nogués, cerca de San Miguel, de los Polvorines, ahí ya en el límite con el municipio de Tigre. Estuve ahí hasta los 25, 26 años más o menos. Después me fui a vivir a San Miguel. También estuve viviendo en San Telmo. Y ahí fue donde conocí más el filete, ¿no? En el año 2000, del año 2000 al 2006, estuve ahí en el Parque Lezama. Después pasé a la calle Defensa, con el puestito típico de los domingos,
vendiéndole a los turistas. Y después había alquilado un tallercito en el histórico edificio de Los Patios, que era un conventillo antiguo de San Telmo, y eso me dio la posibilidad de poner un local también. Entonces, justo donde terminaba la feria del pasaje San Lorenzo, empezaba mi local. Entonces el turista los domingos veía la feria y después entraba al taller. Y eso me dio la posibilidad de vender muchos carteles a mucha gente de todo el mundo. Pero bueno, llegó un momento en como que se convirtió en una fábrica de chorizo, decía yo, ¿no? De todo el tiempo lo mismo, mi Buenos Aires querido, San Telmo Tango, el Obelisco. Y bueno, ahí empecé a viajar, empecé a conocer más el ambiente del muralismo, y sobre todo en el interior del país, en otras provincias, donde las primeras experiencias era una prueba, ¿no? Porque a ver cómo tomaba la gente de otras provincias esto que para mí en ese momento era muy porteño. Después descubrí que no es así, que filete hay en todas las provincias y que a los 3 días de estar en el primer encuentro ya me di cuenta que la gente lo aceptaba de la misma manera que lo acepta acá. Y bueno, yo iba también yo decía que iba con la música de acá, pero que la letra era de allá. Entonces trataba de buscar siempre, que es algo que hago actualmente, buscar siempre el diálogo, ¿no? No que sea una técnica exclusiva, sino que se mezcle con algunos valores o con algunas cuestiones que tengan que ver con el espacio que me convoca. Y volvamos un poco sobre eso, con Sí. la música de acá y con la letra de allá. Claro. Contame un poco más, ¿puede ser? Sí. Y ¿Cómo? por ejemplo, hay algunos compañeros muralistas que respeto mucho, cada uno tiene su técnica, ¿no? Y su forma de llevar adelante un trabajo, pero a mí me gusta bocetar y preparar todo estando ahí en el lugar. Por ahí uno hace un boceto desde acá y llega y se encuentra que la gente por ahí no comulga con eso. Tener más datos que inclusive la gente te lo va tirando ahí sobre la marcha, y hago de los murales o de las actividades así de fileteado como trabajo con una técnica que denomino boceto aproximado. Como que tengo una idea en la cabeza, pero va saliendo a medida que se va haciendo. Inclusive esto de estar siempre atento a que pueda haber algún mensaje o algún comentario que ayude a redondear la idea, ¿no? Me gusta trabajar sobre una temática, entonces en base a eso voy combinando textos o imágenes donde la gente se vea reflejada, porque creo que por ahí uno no tiene la posibilidad de volver después a ese espacio donde pintó, pero el mural es como resguardado por la misma gente que se siente representada y parte de eso, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con el filete, en cuanto a las frases populares que van rondando, que se van diciendo de boca en boca hasta que llega a la mano del fileteador, y no es una expresión que nace de su corazón, o sí, o que comulga con su corazón, digamos, pero que es una frase que se popularizó anteriormente. Y bueno, quiero estar muy atento a eso, me gusta, es mucho más relajado también, porque no tengo que pensar tanto, ¿no? Entonces llego y veo ahí que va saliendo y lo voy acomodando sobre la marcha. Sí. ¿Y vos tenés un registro de algún maestro en particular, de algún maestro en particular, alguien que particularmente te haya dado algo del oficio que a vos, digamos, te dio como un norte y dijiste Sí. por acá? Y tengo muchos, no puedo nombrar a uno solo, muchos, muchísimos, y todavía sigo aprendiendo de muchos. No tengo un maestro al que fui al taller y cumplí con, con toda la ceremonia del aprendizaje desde un principio. Aprendí mucho de los letristas, ¿no? En cuanto al dominio del pincel. Le lavé los pinceles a todos los letristas de zona norte, con los que tengo una gran amistad, pero ellos no hacían el fileteado, no hacían el tema de la ornamentación, inclusive creo que me llevaban a mí más que nada por el dibujo, no por el dominio del pincel, porque si había que pintar un almacén me pedían que haga algún dibujito de algún producto o algo de eso. Y después, bueno, cuando fui a San Telmo empecé a cruzarme con todos, con Jorge Musia, con Espinosa, bueno, con Martiniano Arce, que me crucé un par de veces también, y tuve la posibilidad de hablar, bueno, habló él, yo no dije nada, pero todo lo que me dijo me sirvió, que eso fueron cosas muy puntuales que me ayudaron mucho. Después, bueno, Adrián Clara,
no sé, y llegó un momento en que no quise ver más tampoco, ¿eh? Llegó en el 2003, 2004, que veía que se me quedaban pegadas algunas cosas de otros maestros. Entonces como que ya tenía bastante en claro cómo era la mano de la ornamentación, de los colores, y traté de no ver tanto. Y después cuando veía alguno y quería copiarlo, salía ya mi estilo. Me sirvió mucho mirar ornamentaciones, no quedarme en el diseño de otros, sino buscar mi propio estilo dentro de lo que es por ahí la fauna y la flora del filete, ¿no? Mirar muchos edificios, rejas, eso me sirve. ¿Y cómo definirías el filete? ¿Cómo lo explicarías? ¿Qué es? No sé si es una definición mía o por ahí la escuché por ahí, pero creo que son líneas decorativas que incluyen símbolos y letras y que representan a los pueblos. Por eso una decoración lineal puede estar también sobre una tela. Por ejemplo, los aguayos bolivianos para mí son filetes, o una cajita de sahumerio que viene con un filete hindú. Y sobre todo sobre el uso cotidiano, no que está en una galería, sino que está en la calle conviviendo con la gente. Me parece que cuando uno ve un pañuelo sirio, automáticamente se remonta, o las letras que dicen del Far West que dicen salón, con los sheriffs así gordos. Me parece que el simple hecho de ver un símbolo, una letra o una combinación lineal y que te remonta a un pueblo, eso es filete. Por eso creo que el filete es universal y este es nuestro estilo, ¿no? Que nos une más a lo trashumante, de los gitanos, de los circos, y que nace como una decoración del trabajador ambulante, de principios del siglo pasado, fines del anterior, pero que va cambiando. No creo en que haya un filete nuevo tampoco. Me parece que, así como esta también se la robo a un amigo tanguero que decía que no existe el tango nuevo, existe el tango viejo y el tango. Y yo creo que el filete pasa lo mismo, como que está el filete viejo y está un filete que no necesariamente tiene que ser moderno, pero que va evolucionando, cambiando de soporte como la realidad misma, ¿no? No está más el carro en la calle empedrada. Quizás ahora haya otro soporte. Y bueno, estoy más atento a esos nuevos paradigmas que nos da la pintura, que no por eso quiere decir que sea un fileteador moderno, ¿no? Me parece que el moderno está más atado a la moda y el filete no tiene nada que ver con la moda. Me parece que es algo que se va reconstruyendo todo el tiempo. Y de esas transformaciones, ¿qué cosas pensás que fueron, digamos, más positivas o constructivas y otras que no tanto? En este tiempo me parece muy importante algo que, no sé, terrible que no haya pasado antes, pero la inclusión de la mujer en el filete, que antes, por ser un ambiente de taller de hombres, donde se trabajaba el tema de la herrería, de la carpintería, o se cumplía con 8 horas, que por ahí la mujer no disponía de ese tiempo en otras épocas, ¿no? Digamos, en la década del 50, del 40, y que ahora le está dando otra dinámica, otra mirada. Después también que aparezcan nuevos soportes como la piel, inclusive, como la influencia del filete en el tatuaje. Creo que los diseños de tatuaje están como los catálogos agotados, y lo que le da la posibilidad al tatuando y al tatuador es que se hacen diseños exclusivos. O sea, uno no va a andar por la playa y va a ver que otro tiene el mismo diseño que se hizo, ¿no? Porque casi siempre los trabajos fileteados en tatuajes son hechos a pedido. Y bueno, después nosotros, y junto con Beto Chapán, con Martín Cofré en el sur, el trabajo que estamos haciendo con el filete de las grandes dimensiones, relacionándolo con el muralismo, que quizás no usamos el pincel de Carnevale, de letrista tradicional, pero sí las pasadas y la dinámica de trabajo es la misma en el taller que en la calle. Esas son, me parece, influencias que las vamos heredando, y lo único que cambia es el soporte, pero
que la mirada popular y de diálogo sigue siendo la misma, ¿no? ¿Y qué tiene que tener el filete para que sea un filete? ¿En un mural, en un cartel, Sí. en la calle? Sí. ¿Qué es distintivo? Y yo creo que eso lo tiene que decir la gente que lo ve, ¿no? Pero yo a la hora de trabajar incluyo las letras con volúmenes, las ornamentaciones, los moños, las cintas, todos esos símbolos que nos representan y que forman un poco la mitología del filete, ¿no? Que son cualidades que uno puede elegir o no. No hace falta que un filete tenga flores de 4 pétalos. En algunos casos se pueden obviar y se pueden agregar tulipas, o se pueden agregar pájaros o dragones. Tenemos como una serie de posibilidades que se van adaptando al pedido. Y después, bueno, está el gran debate de que si es tradicional o no tradicional, si porque usamos sintético o porque usamos látex, pero esas son cosas más que las discutimos, me parece, puerta adentro los fileteadores, que el común de la gente que pasa y ve y dice, esto es un filete. Y bueno, yo creo que también el proceso de construcción es importante, porque por eso lo asemejo mucho con la murga, porque es una construcción colectiva. Si bien hay muchos fileteadores que solamente pintan su sentimiento, el filete de principio de siglo, el del carro, tenía que hacer referencia al gusto del cliente, ¿no? Entonces el fileteador comulgaba con eso, pero qué sé yo soy hincha de Boca, pero si viene alguien y me pide un escudito de River, voy a interpretar su sentido popular de lo que me está pidiendo. Entonces en el mural sigue siendo eso lo determinante, ¿no? Que así como decía al principio, que sea algo que comulgue en la tribu con la que va a convivir con eso, me parece. Sí. Sí. Y respecto de los motivos, ¿no? Sí. O sea, el ornato, pero siempre hay, digamos, un dibujo, una imagen. Sí. ¿Cómo se trabaja eso? Lo trabajás colectivamente, me Sí. contás con otros, pero ¿hay algo en particular a vos que te resulte más afín, que te guste más, que te inspire Bueno, mejor? cuando vamos a pintar a la calle, trato de decirle a los chicos del grupo que seamos prácticos, ¿no? Que nos pongamos a innovar o a probar algún efecto nuevo, que si bien siempre estamos en la búsqueda, ¿no? de la perseverancia y todo eso, pero tratamos de ser prácticos como para poder resolverlo en el tiempo que tenemos. Muchas veces las salidas así de pintura callejera terminamos respondiendo al tiempo y no a lo que nos exige la pared. Entonces muchos de los trabajos podrían estar más completos, pero trato de no ponerme en exigente con eso, porque si no siempre se le puede agregar algo nuevo. En el trabajo en equipo, cuando vamos a trabajar en la calle, ya tenemos nosotros como un rol, ¿no? Cada uno sabe lo que va a hacer. Entonces saben que yo voy a hacer la letra o voy a hacer algún retrato o voy a hacer alguna ornamentación, que Porota va a hacer los fondos o que Barbie le va a dar volúmenes a los diseños que yo hago, o que Pablo va a llenar de ornamentaciones adentro de la letra. Entonces tratamos de ser prácticos en eso. Y bueno, tenemos nuestra idea sobre el significado de los dragones o qué sé yo, la frescura de los pájaros. Tratamos de que se vaya combinando dependiendo del soporte. También fantaseamos como que hay una tipografía para cada actividad. Entonces debatimos entre nosotros, pero más que nada como un juego, ¿no? De qué tipografía iría mejor para un jardín de infantes o para un frigorífico, no sé. Lo tomamos como un juego también y bueno, que sea divertido. Me parece que una de las acciones principales del filete es, como dice Franco, que transmite alegría, ¿no? Y esa alegría también tiene que ser para el que lo está construyendo, ¿viste? Yo trato de no pintar con gente que está todo el tiempo con cara de culo, ¿no? No puedo pintar con gente así, ¿viste? Entonces, el buen humor me parece que es clave, y sobre todo en el trabajo en equipo, para todos los rubros, ¿no? Sí. Sí. Y sobre eso que me hablabas recién, de la simbología, de la alegría de los pájaros, ¿me podés contar sobre algunos otros...? Bueno, yo tengo una teoría muy particular, que no está fundamentada con nada, científicamente, pero me gusta una conclusión que llegué con respecto a los dragones,
creo que los dragones son el Ministerio de Defensa de la cultura popular. Sí, porque creo que se copian de las gárgolas de las iglesias. Digo creo porque no tengo fundamentación para lo que estoy diciendo, pero a mí me inspiran. Entonces cuando veo una iglesia, una catedral, una basílica, me cuelgo con esos dragones y siempre están apuntando para afuera. Quizás porque están cuidando lo sagrado de adentro. Por eso no hago dragones mirando hacia adentro de mis trabajos. Siempre están mirando hacia afuera porque es como que están cuidando a lo sagrado, que en este caso es el arte popular. Y el arte popular es lo que se quiere vender, que puede ser una frase, como puede ser una imagen, un retrato, ¿no? Un paisaje. Pero es eso que te lleva a que esa imagen esté en un podio. Por eso es la ornamentación tan engalanada y que esa elección no es al azar, sino que es muy pensado todo lo que se quiere mostrar. Me gusta sobre todo cuando vemos en los encuentros de fileteadores que cada uno está poniendo algo que tiene que ver también con una proclama, ¿no? Está poniendo a Gardel o al Che o a Evita y está diciendo yo soy de esto, ¿no? O que pertenezco a esta tribu. O por ahí alguna frase sentenciosa, qué sé yo. Eso me parece importante y sobre todo después cómo eso fue, el dragón fue pasando del carro al camión, pero me parece que el camionero es el que más lo reivindica, como símbolo de fuerza, de virilidad, ¿no? de protección. Y me gusta también el ambiente interior del camión, como parece un santuario, ¿no? Esa especie de lugar sagrado para el conductor, quizás porque está en la ruta coqueteando con la muerte, no sé, pero es el lugar donde él es el protagonista y todo lo que ronda hace honor a él, a sus gustos personales, y el dragón está siempre presente como cuidador de las rutas. También me gusta todo el tema de la fe popular y cómo se construyeron esas imágenes, que no tienen autor. ¿Quién es el autor de la imagen del Gauchito Gil o de San Expedito, por ejemplo? Son esas manos anónimas, pero que llegaron a estar en una billetera o detrás de una puerta y están en todas las rutas. Me parece que el camionero es principal en la transmisión del arte popular, de la fe sobre todo, ¿no? Entonces, no sé, me inventé esa definición de que los dragones son parte protectora de nuestra cultura. Y sobre las frases, sí. ¿Qué repertorio? Decime algunas que te gusten, que las tenés presente, que alguna, sí. Y hay una que me gusta mucho que dice que la pobreza del mundo me preocupa, pero la mía me desespera, ¿no? Y así muchas. El sábado pintamos en una escuelita en Floresta y pusimos una frase que decía dejemos el pesimismo para tiempos peores o para tiempos mejores, para tiempos mejores. Dejemos el pesimismo para tiempos mejores. ¿Sí? Y creo que eso en San Telmo, cuando estaba en el Parque Lezama, ahí vivía un amigo, Juan Carlos Díaz, que había tenido problemas, estuvo 10 años preso y salió con graves problemas de alcohol. Después pudo curarse, lástima que 3 años después falleció por un cáncer. Y él era un gran proveedor de frases populares. Y él estaba ahí y estaba esperando que yo llegue los domingos o sábados para tirarme alguna que se le había ocurrido. Y me decía que no se le ocurrían a él, que él las escuchaba por ahí. Y yo creo que el fileteador es un recopilador más que un poeta de esas frases, ¿no? A mí cuando me vienen a tirar una frase las anoto. Antes tenía un cuaderno por ahí con más de 400 frases. No sé, lo habré perdido, pero ya como que las tengo incorporadas para cada ocasión. Una vez estaba en San Telmo y vino una pareja de españoles que querían una frase para la biblioteca. Y yo le tiraba alguna muy seria y digo, voy a probar con alguna un poquito más humorística a ver si les gusta. Y le dije esa que dice que la sabiduría me persigue, pero yo corro más rápido. Y me decían, esa está recojonuda, hombre. Me decía. Es como que hay una frase también para cada ocasión. Y eso tiene que ver con nuestra picardía argentina también, ¿no? Me parece que es clave. Una de las cosas que menos me gustó de Europa fue que no me entendían el sentido del humor. Qué sé yo, como que había algunas cosas que tienen que ver con la picardía nuestra.
y la ironía y esas cosas, que es una forma de opinar, que quizás por eso haya sido que lo fundamental para que se prohíba el filete en el año 75, ¿no? Porque esas frases por ahí sentenciaban alguna verdad que incomodaba, me parece. Y es una forma irónica que también nos lleva al muralismo, porque así como decía Rodolfo Walsh, de que las paredes son la imprenta de los pueblos, esto nos remonta a la época de la antigua Roma, cuando se rayaba y decía muerte al César. Es como esa voz anónima, pero que a la vez tiene validez cuando comulga con la gente, que es el verdadero poder de lo popular, ¿no? ¿Y qué personas están relacionadas con el mundo del filete? Aquel comerciante que viene y te pide, qué sé yo, un cartel, o sea, los murales, ¿cuál es el mundo? ¿Qué personas? Y yo creo que el cliente, y que creo que tiene que ser el subvencionado en este caso. Por ejemplo, en San Miguel hay unas verdulerías con las que trabajo desde hace 12 años, se llaman verdulerías Tutti Frutti, y son unas verdulerías integradas. Y yo creo que ese tipo tendría que tener un premio por todo lo que hizo, ¿no? Todas se las fileteé yo. Pero lo clave es él, que me llama y que le dio una estética a su verdulería que es conocida como las verdulerías fileteadas. Vos decís Tutti Frutti y te dicen la que está fileteada. Y no está fileteado solamente el cartel, todo, adentro, la ropa de las chicas, los camiones. Él es un fanático del filete. Y por eso, por ejemplo, en Resistencia, que es la ciudad de las esculturas, hay una idea muy, muy linda, ya hace como, creo que más de 20 años que están haciendo las bienales, y cada resultado de esa bienal, toda esa producción van a la ciudad de Resistencia. Y si vos tenés una escultura en la vereda de tu casa, tenés un descuento en la tasa municipal para que vos cuides esa escultura. Yo creo que eso es lo que nos hace falta acá, subvencionar a ese tipo con algún beneficio, algún descuento en alguna tasa municipal, en algo, porque él prefirió hacerlo fileteado y no ploteado, ¿no? Entonces como que él estuvo contribuyendo a la construcción de la estética de la ciudad, no solamente de su negocio. Entonces si todos los comerciantes dicen, bueno, vamos a tener nuestro negocio fileteado, eso va a repercutir en que nosotros tengamos más trabajo. Me parece que haría falta, pero tiene que ser una política de Estado, digamos, nosotros no lo podemos hacer de la asociación o de una idea particular. Me parece que hay que darle más protagonismo al cliente para que genere esa demanda. Y ahora, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Porque creo que lo primero que se recorta es la decoración. Hay lugares donde yo estaba yendo y sabía que iba a pintar una guitarra o que iba a hacer algún muralito adentro de una casa. Y bueno, en tiempo de crisis lo primero que se recorta es eso. Por eso creo que el gran auge que tuvo el filete estos últimos tiempos fue porque se valorizó mucho más la mano de obra nacional. ¿Y crees que hay alguna relación entre, por ejemplo, los soportes que a veces van cambiando, como bien vos dijiste, o los materiales que también van apareciendo otros, que hay una relación entre eso y el público y la llegada al público? ¿Se entiende la pregunta? Sí, si la gente percibe esos cambios de materiales o... Sí, no, se me ocurrió recién pensar que bueno, que a lo mejor el filete, digamos, quizás alguien que nunca pensó, alguien que decide tatuarse, sí, a lo mejor dice, bueno, le gusta un diseño que es un filete, sí, y a lo mejor es a través de ese recorrido que llega al fileteado y no a través de mirar un cartel, porque... Claro. Un chico, que se me ocurrió a mí pensar, sí, eso, digo. Sí, o desde la computadora, por ahí puede haber, hay algunos diseñadores gráficos que hacen cosas muy interesantes relacionadas al filete, pero yo creo que todos tienen la cuna de la historia del filete, ¿no? Para saber qué se puede hacer y qué no, como para que la gente vea y diga esto es un filete. Por eso, claro. Claro, sí, hay cualidades que tienen que ser básicas y respetadas, me parece. Por ejemplo. Bueno, la ornamentación, el volumen, por qué es la flor de 4 y 5 pétalos y no la de 6, que se puede hacer también la de 6, pero desafina, no sé. Desafina, hay que son también misterios, ¿viste? Y ahí me dicen, como cuando viene algún alumno, dice, yo quiero hacer una flor de 7 pétalos, ¿puedo?
Y podés hacerlo, pero no sé si quedaría bien. Como que hay cosas que, no sé, son parte del misterio del arte popular. ¿Por qué la flor de 5 y de 4 y no de 6 y de 7? Quizás porque copiamos de los bordes de las sillas o de los respaldos de las camas o de las rejas y se hacía ese tipo de flores, no se hacían otras. O porque la tulipa tiene esa forma y no otra, que se pueden hacer, pero hay que ver si después eso es aceptado o no desafina dentro de lo que es el mundo del filete. Había algunos fileteadores que yo antes los veía como únicos y después cuando empecé a ver otros estilos veía que ya se iban de mambo, digamos, que hay que poner un cartelito abajo que diga esto es un filete, porque ya la hoja de acanto no representaba la estética. O sea, a veces la transgresión nos lleva a desafinar demasiado y no mirar fuera del tarro. Sí. Bueno, y esto, me parece que lo que estabas hablando también, me pregunto yo, tiene que ver un poco con la composición. Hay algunas cuestiones de la composición en sí del filete, de los elementos que lleva. ¿Cómo sería eso? ¿Podrías contarme? Y lo básico es siempre, como decía, en el centro una frase, un dibujo, un paisaje, y después la ornamentación que engalana eso, ¿no? Que después uno cuando empieza a mirar abajo del agua ya no hace falta ver la firma para ver el estilo de cada uno y saber quién lo hizo. Después cada uno tiene su universo o su mitología dentro del filete. Los dragones son particulares de cada uno. Quizás las flores de 4 o 5 pétalos todos lo hacemos de la misma manera. Igualmente cada uno tiene su estilo, ¿no? Sus pequeños shades, que eso uno lo va logrando con la producción. Que es lo que me cuesta también con los que recién empiezan, ¿no? Que me dicen, ¿y cuándo yo ya voy a ser fileteador? Me dicen, ¿no? En la segunda clase. Y yo digo que es como que yo vaya con este físico y le diga al dueño de un gimnasio, ¿y en cuánto tiempo yo voy a ser patobica? No sé, depende del tiempo de práctica de cada uno y la búsqueda del estilo. A mí me gusta eso en el que recién empieza. Que de a poquito, que no va a ser en el primero, en el segundo o en el tercer cuadro. Yo creo que va a ser después del séptimo, les digo, ¿no? Como para darle una esperanza a mediano plazo. Que uno empieza a tener su propio estilo, a ver su propio diseño de ornamentación o la repetición de algún estilo de letra que después empieza a ser característico. Entonces uno que se lo pasa en el colectivo ve un cartel y ya sé quién lo hizo. Pero eso es con trabajo y eso se va dando solo también. No es que es una persecución así que tengo que innovar de un día para el otro. Quizás copiando a alguien también aparece el estilo de uno. No necesariamente hay que ser original siendo único, ¿no? ¿Y el estilo tuyo? ¿Cómo hablarías vos de tu estilo? Lo estoy buscando todavía, sí. Sí. No sé, por ahí en cuanto a... Hay dos cositas que las hago yo nada más. Que es una florcita que aparece al costadito del ornato, una flor como de perfil, que está ahí atrás tuyo. Que ahí una florcita que sale del ornato y que se ve como... Sí, la de arriba. Esta. Ahí está. Esa, sí. Sí. Y después el estilo de los pajaritos, que no pertenecen a ninguna raza en especial, ninguna especie, digamos, pero que no sé, me salieron así. Y esas dos cosas son por ahí, cuando la ve alguien dice, mirá, vi unos pajaritos y me di cuenta que eran tuyos. Pero tampoco es que tengo derecho de autor sobre eso, y sobre todo porque por ahí ya lo habrá hecho alguien y yo se lo estoy robando y no me doy cuenta. Pero no, creo que son particularidades. O el estilo de la letra, o no sé después qué otra cosa puede ser. Sí, el tema de la frase oportuna, eso me parece también clave y que algunos me lo elogian, ¿no? Como que
que si hay que buscar una frase por ahí, me gusta ser rápido para eso. Sí. Y, ay, mira, ¿crees vos que hay algún... respecto del filete como digamos, respecto de la declaratoria del filete dentro de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial, Sí. ¿vos pensás que eso, en lo personal, digo, a vos te significó algo y crees que eso después también tiene alguna proyección dentro del mundo del filete? ¿Viste algunas transformaciones en la comunidad? Antes de que salga esta declaración yo ya sabía que el filete era patrimonio de la humanidad. Sí, yo ya lo sabía. Me gustaría que no sea algo turístico nada más, sino que tenga una repercusión concreta, sobre todo para el interior de mi heladera. Claro, que nos dé trabajo, digamos, ¿no? Entonces Claro. el filete se va a empezar a ver en la calle si nosotros tenemos trabajo. Y me parece que todavía está faltando eso, una política de Estado, ya que salió esta ley, salió esta declaración, y que contribuya de manera concreta a que la gente conviva con ese filete callejero. Y todavía nos está faltando eso, y creo que todavía no fuimos ni consultados por eso. Sí, el cambio en que el día que salió me hayan llegado comentarios de todo lado y felicitaciones, como si fuera que uno tuvo algo que ver. Pero, o no sé, yo ahora cuando pinto algún cartel o hago algún trabajito, sobre todo fuera del país, pongo abajo Patrimonio de la Humanidad. No sé si le sumará eso prestigio o algo, pero para que se tenga en cuenta. Igualmente sigo esperando eso, ¿no? Que el filete pueda estar conviviendo, y yo le tengo mucho miedo a las modas, ¿no? Porque la moda es muy pasajera. Entonces, si esto no viene acompañado con alguna política concreta que estimule, no sé a cuándo nos puede servir esto. O que cualquier rulito se convierta en filete también, ¿no? Ese es. Que bueno, igualmente eso lo va a aceptar la gente, ¿no? Yo no tengo miedo a las innovaciones como algunos otros maestros tradicionalistas, que no, eso es filete, esto no es filete, no sé, eso yo no sé si soy el que lo tiene que decir. La gente lo va a ir aceptando, y bueno, también son los nuevos paradigmas que nos va dando este tiempo, así que hay que estar abierto también a otras posibilidades para que el filete no sea solamente algo retro o algo del pasado. Así que estamos en esa búsqueda. Y en relación, por ejemplo, al tipo de dificultades en el ejercicio, digamos, del oficio, quizás uno puede producir, no sé, porque uno produce, digamos, y después eso circula por algún lado, ¿no? Sí. O por el pedido del comerciante, o porque se ve en un mural en la calle. En relación a eso, por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que vos ves como dificultades? Si vos me decís, pensando, por ejemplo, qué sé yo, bueno, producción hay, ponele. El problema es que no se muestra, no circula, o que... Sí. ¿Hay algo que vos tengas pensado en relación a eso? ¿Hay algo que vos veas, que percibas? No entiendo, en cuanto a dificultades de otro tiempo, respecto a otro tiempo, ¿cómo? No, quizás, bueno, un poco lo que vos me decías recién, que a lo mejor era también fomentar, digamos, a las personas que quieran, Claro, tener, digamos, Sí. o poder apreciarlo, poder tener algún valor personal, sí, donde el filete sea parte de eso. claro. Sí, yo tengo muchas puertas abiertas, ¿no? Sí. Entonces, como que no estoy pendiente solamente de que salga un apoyo oficial para que, Claro. por lo menos en mi trabajo, esto se desarrolle.
tampoco creo que el crecimiento o el desarrollo artístico de un ser humano dependa de una gestión. Por eso estoy muy en contra de los que se quejan de que a veces el Estado no hace. Obviamente que que el Estado se la está perdiendo. No solamente lo estético, sino el trabajo que estamos haciendo nosotros con fileteadores del conurbano, en los barrios, enseñando a los chicos, no solamente enseñando, sino conteniendo, porque no me importa si al pibe le va a salir la línea derechita o va a aprender a dar el volumen a la flor de 4 pétalos, sino lo que puede llegar a decir a partir de eso, ¿no? Entonces creo que el Estado se está perdiendo en el sentido de que podría incorporar esto más desde el desarrollo social que desde la cultura. También a veces la cultura está muy ligada al show, ¿no? Invirtiendo mucha plata en espectáculos, y a veces la cultura es otra cosa. Porque a veces ves como que la cultura es lo que está pasando arriba del escenario y la gente apoya eso con la sillita mirando desde abajo. Como que hay una costumbre y una convivencia de la técnica que también hace a la reivindicación de derechos, de principios, de reivindicaciones de trabajadores, y que no necesariamente hay que estar hablando todo el tiempo de lo que es la cultura como para que esto se reivindique como tal. Me parece que hay el laburo social que se logra a través de la pintura, de este tipo de pintura, es importante. Y no es algo que pasa solamente acá, es por ahí un denominador común en muchas expresiones de arte callejero, sobre todo en Latinoamérica, con los que compartí lugares, con los muralistas, con los grafiteros. A mí me gusta ver el filete no como algo exclusivo nuestro, sino que si lo veo como una expresión de arte callejero o de arte público, me permite vincularlos con otras expresiones también, ¿no? Y ahí vemos que hablamos tenemos los mismos códigos de creación, sobre todo con los grafiteros, aunque hablemos de distintos idiomas. Pero a la hora de resolver una letra o de encontrar un volumen a ese diseño, estamos hablando de lo mismo, aunque yo manejo un pincel y ellos un aerosol. Y desde ahí viene un gran espacio de contención, ¿no? Creo que, antes decía los chicos, pero ahora también digo la gente grande. Mientras que está haciendo esto, no está haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, desde ahí se pueden disparar un montón de cosas. Yo creo que todas las asignaturas de la escuela secundaria pasan por el filete. La matemática en cuanto a la simetría, la geografía, porque no es lo mismo un filete de acá que un filete, qué sé yo, en el sur o en el norte de la Argentina, la parte literaria con las frases, la parte psicológica, porque por qué uno elige una frase y no otra, como que tiene varias asignaturas en las que se puede formar al ciudadano. Y respecto de la transmisión, Sí. ¿Cómo ves vos que se sigue transmitiendo el filete? Ahora por suerte hay muchos talleres, ¿no? En la década del 90 o fines de los 80, cuando yo quise empezar a aprender el filete, y más en Pablo Nogués, no había. Me acuerdo siempre que con un amigo de Polvorines, que ahora es docente de plástica y enseña esta técnica en las escuelas, fuimos hasta la avenida Florida, hasta la calle Florida, a la peatonal en Microcentro, caminando, viendo todos los puestos de diarios, porque nos dijeron que había uno que vendía 3 postales fileteados. Entonces ahora es mucho más fácil porque prendemos la compu, ponemos filete y aparecen, no sé, más de 5.000 imágenes. Pero antes era difícil. Inclusive los maestros no tenían tiempo para enseñar, porque estaban más dedicados a su trabajo y también hay que tener como una actitud para la enseñanza. A mí me gusta mucho. Encontré también en la forma de enseñar una forma de aprender, porque el hecho de repetir algunas consignas terminan siendo para mí incorporadas de manera automática después. Y trato de hacer en los talleres o las clínicas que doy así, que duran 4 días, o las clases más extendidas que doy en mi taller, como un principio, nudo y desenlace en cada alumno, ¿no? Encontré esa forma de que algo va a salir y que no se quede ahí, como cuando uno escribe o cuando empieza a pintar. Y me parece entretenido eso. Lo tomo, me parece que la parte de docencia
es tan importante hoy en día para mí como la creación de un cuadro, ¿no? Sí. Y salen cosas muy interesantes también. Sí. Sí. Así que eso. Quizás en otro momento también, esto lo digo no como pregunta, pero digo, conversando, digo, en otro momento también esto que vos me decías, que también fue como aprendiéndose en el mismo trabajo, en el mismo oficio, Sí. y ahora hay algo que se enseña que es el fileteado. Claro. Hay... Sí. Pasa también con, no sé si Digo, si no es que el otro no vaya a seguir, Claro. pero Antes no había escuelas de gastronomía, por ejemplo. Tenías que ir a que te enseñe. yo soy bueno. antes Masterchef, Claro, además. ¿viste? Y ahora hay escuelas, claro, escuelas de gastronomía que antes. Por ahí esta posibilidad de que haya distintos maestros que enseñen también es la búsqueda de un estilo. Que yo quiero aprender con Spinoza porque me gusta el estilo de él. Pero después hay que ver si nos dan las piernas para hacer lo que hace Spinoza. Igual siempre, Spinoza rompiendo una tiza ya te está enseñando. El otro día cuando estábamos en el encuentro nos dice, mira, esta la hacía León Untroy. Y cortó la tiza así de costadito para que le quede en punta. No sé, es como un libro abierto el maestro Spinoza. Pero bueno, yo creo que de todos igual. Inclusive le digo a los alumnos que yo tengo que traten de buscar otros maestros también, que de todo se aprende. Yo no creo que haya un manual de reglas IRAM del filete. No, yo lo que enseño es cómo lo hago yo. Lo que no quiere decir que sea la verdad absoluta y que bueno, que por ahí algunos otros tienen algunos secretos que uno todavía no los aprendió, ¿no? Digo tanto esto que después se me van y no vuelven. Sí. Y bueno, eso me parece. Pero estamos en un tiempo que me parece muy bueno porque se abren otras posibilidades, ¿no? No está el merchandising porteño para el turista nada más, ¿no? Me acuerdo cuando hicimos la primera muestra de filete en una escuela de arte, yo llevé un cuadro del Indio Solari y no sé, como que no, ¿viste? Tenía que haber sido Gardel o la Virgencita. Ahora como que esas cosas ya las mentes se abrieron un poquito más y tenemos la posibilidad más de que el fileteador también pueda jugar, no quedarse solamente con la estampita del pasado. Y estar en una búsqueda. Yo también digo a veces, con todo respeto, pero que yo no soy la viuda de León Untroy ni de Carlos Carboni. Sí hago referencia a ellos en cuanto a lo que desarrollaron y me parece como una guía, pero no soy la viuda de ninguno de ellos como para, ¿viste? No, porque él lo hacía así, entonces hay que... Bueno, yo lo hago de otra manera y me encanta, qué sé yo, hay cosas que por ahí para mí son más prácticas, ¿no? Por ejemplo el tema del spool, pero eso andar agujereando, o sea, a mí eso no me gusta. Pero sí respeto al que lo hace, porque cada uno... Sobre todo creo que esta amplitud mental me la dio el hecho del muralismo, ¿no? Donde no hay una sola forma de expresarse en la pared. O sea, hay un montón y creo que cada uno tiene la suya. Y eso se va a desarrollar con el trabajo. No va a ser solamente hablado, sino que eso se va dando con la continuidad de trabajo. Y está bueno de que el filete no sea algo solamente de un merchandising para el turista, como digo. Que durante mucho tiempo fue eso nada más. Ahora creo que está conviviendo más con la realidad de la gente. Hay inclusive esta posibilidad de participar inclusive en la política, ¿no? Que a veces algunos se enojan, sobre todo en los foros así de que hay de internet. A mí me causa mucha gracia porque hay muchos carteles, qué sé yo, de hechos importantes, trascendentes de nuestra política nacional, donde parecen carteles que alguien los tuvo que haber pintado a mano. O sea que siempre estamos sujetos a la realidad y a la coyuntura. Pero bueno, el que no le gusta, que no lo haga, digamos, pero como que hay, viste, una línea de que no, tiene que ser solamente políticamente correcto seguir hablando de Gardelito como una sonrisa eterna. Y escúchame, cuando viajas al interior, por ejemplo, y me dijiste que también que haces murales, ¿qué diferencia, hay alguna, si es que la hay alguna diferencia o qué concepción, que quizás, no sé,
¿Es más ornamental o sigue manteniendo este contenido que vos me decís? Quizás de la poesía, de lo que se está transmitiendo, eso cambia, ¿no? Ahí trato de encontrar vínculos, qué sé yo, viajo mucho al Chaco, estoy con un proyecto muy lindo de transformar el estadio de Chaco Forever en un museo a cielo abierto, y todo lo que tenga que ver con los murales que se hacen ahí es algo muy pensado, muy charlado por los hinchas que colaboran conmigo, con el presidente del club, con algunas sugerencias que nos hacen. Por ejemplo, un día estábamos pintando el frente y vino un vecino y nos dijo que el barrio se llamaba San Juan y que antiguamente se hacían las fiestas de San Juan, que es el 24 de junio, y se caminaba por las brasas, ¿no? Y como el barrio se llamaba San Juan y la fiesta de San Juan Bautista está próxima, estaría bueno hacer un mural relacionado a eso. Entonces pusimos algunas palabras en guaraní, con algunas letras que se acercaban estéticamente, digamos, a ese pueblo, y eso fue ornamentado con filete. Pero lo principal eran las brasas, eran los pies caminando por las brasas, y los colores del club, que es nuestro gran drama, ya, ¿no? Porque hay como 3 enemigos del club, enemigos así, digo, cuando se lo lleva al rival como el anti todo, ¿no? Y los colores del club son en blanco y negro. Y amarillo y rojo es el color de Sarmiento, que es el rival de ahí del barrio. Sí. Y después el otro, el provincial, que es Mandillú, es verde. Así que ya no puedo usar ni rojo ni amarillo. Me queda el azul y hasta por ahí nomás, porque después hay otro equipo que se llama Alvear, que también es azul. Entonces como que estoy muy limitado a los colores y pueden llegar eso como un efecto de sombra o algo así, pero de algún reflejo, pero tengo que cuidarme de eso. Bueno, qué sé yo, si yo pintaría ese mismo mural acá podría hacerlo más colorido, pero eso creo que, por eso digo que voy con la música de acá, pero la letra es de ellos. Y me gusta después también buscar alguna guarda particular, ¿no? Estuve experimentando bastante con algunas estéticas de los Toba, o qué sé yo, cuando fui a Mendoza con los Huarpes. ¿Por qué esa estética automáticamente cuando uno la ve nos remonta a ese pueblo? Entonces poder vincular eso con el tema del filete me gusta. O con las técnicas, ¿no? No necesariamente con pincel, también estuve probando bastante con aerosoles. Hay una línea ahora de aerosoles que traen un efecto que es como el Chapán, que es un aerosol de barniz transparente, tonalizado, y es mucho más rápido también. Y para las grandes dimensiones, por eso digo que el soporte es el que no demanda la herramienta. Es como esa discusión de que si el folclore puede tener guitarra eléctrica o no. Creo que nosotros recién estamos atravesando por esa discusión, ¿no? Sí. Y una última pregunta que me quedó como en el tintero. La paleta de colores. Yo veo tus filetes y tienen así un... Yo no la intelectualizo. Claro. Yo como abro la lata, le meto. Sí, sí. Y es más, me dicen a veces los colores cálidos, los colores... No sé, para mí no hay eso, no. Todos los colores son cálidos para mí. Sí, sí. Y no trato, y creo que eso también tiene que ver con una de las cualidades del arte popular. No buscar por ahí razonamientos intelectuales en la pintura. Así, y eso es lo que va marcando un estilo propio. ¿Por qué las casitas de la Boca están todas pintadas así de colores? Porque cuando llegaban los barcos les pedían pinturas que sobraban y iban avanzando, no me importaba si al rato, si había verde y al rato nos quedábamos sin verde y llegaba un rojo y lo poníamos al lado. Y muchas veces, sobre todo en el arte, con muchos pintores amigos, con personas con las que comparto asados y nos llevamos bien, pero que nos hemos divorciado creativamente por culpa del color, ¿no? Porque la paleta de ellos, por ahí lo mío compite mucho con lo de ellos, entonces como que eso nos fue alejando, me parece una pavada. Pero, no sé, yo sigo defendiendo esto, me parece como que tengo algunos principios básicos de bases medianas, cosa de poder darle luz y poder darle sombra. Después el color que sea, no.
No trato no sé si estará bien o estará mal, a mí me da resultado y lo que me interesa a mí es lo que voy a decir con esto, ¿no? No me importa si la flor de 4 pétalos me sale con el volumen exacto, no estoy tan preocupado por eso. Cuando sí digo los que miramos abajo del agua, sé que le prestan mucha atención a eso. Pero para mí no influye mucho. Yo quiero hacer un cartel que tenga una frase y lo hago. No estoy pendiente de qué color va a estar al lado. Una vez me dijo uno, y yo tengo miedo del color que vos vas a usar porque yo voy a pintar al lado tuyo. No, pero vos tenés que tener miedo a que te roben, a enfermarte, vas a tener miedo a que yo ponga un color. Y bueno, y me gusta ser como agresivo en ese color, estridente. Me parece que es una de las cualidades del filete, que sea eléctrico, que trabajar eso. No sé si se ha tenido en cuenta en las materias de la Escuela de Bellas Artes esto, o si rompe con algún paradigma ya escrito. Pero me gusta que el filete sea así. Y, por casualidad, me parece que es lo que nos hermana a la alegría de los colores latinoamericanos. Cuando se ven los aguayos bolivianos esos, de unos colores tan estridentes, me parece que por ahí pasa la hermandad por ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno. No sé cuánto tiempo... Esto fue para una exposición de tatuajes, una convención de tatuajes en el Chaco, que fue un boceto y después de acá se hicieron los afiches. Está buenísimo. Estuvo bueno, tengo en el taller un afiche que quedó. Después esta es la plantilla de este trabajo que está acá. Espera, ¿estás terminando ya? Esta es la plantilla de este trabajo. Yo lo que hago es dibujar de un lado. Lo dibujo acá. ¿Dibujas de un lado? Bueno, lo que hago entonces primero es tomar la medida y dibujo de un lado, ¿no? Y después lo calco del otro lado. Yo no hago el espúlvero como se hacía antiguamente, o como hacen algunos otros maestros. No lo hago porque, ves, como estos son trabajos para mí, no tengo la fecha de entrega. Entonces, si lo hago con el espúlvero, después le paso la tiza y sin querer seguramente lo voy a borrar. Me parece mucho más práctico que estar agujereando y todo ese tiempo que tardo en el agujereadito, lo calco con un carbónico. Pongo, como me dijo un alumno una vez, la parte copiativa del carbónico para arriba y repaso todo el dibujo que hice. Y ahí ya me queda del otro lado simétrico. Y de la misma manera después lo paso con un carbónico negro o blanco, depende del color de la superficie, y ya me queda para siempre. Sé que hay trabajos acá que tengo de hace 3 o 4 años, que empecé y no sé, por una cuestión de tiempo, o por ahí no me engancho, o después por ahí los dejo disponibles, como para que si sale un cliente o algo y me pide algún retrato o alguna frase, ya tengo algún trabajo empezadito. Y acá por ahora estoy jugando mucho con las calaveras. Me parece que es un universo nuevo para trabajar. Estoy haciendo una serie que se llama Calavera Nochilla, que son todas formas de trabajar la ornamentación y dar formas a las calaveras. Estas son las flores que te decía, que por ahí son más particulares mías y que todavía no la vi en algún otro fileteador. Y los dragones tienen como una composición, yo lo noto como una composición de distintos animales de fabulosos, ¿no? Digo, no sé por qué automáticamente al dragón hay que buscar una familiaridad animal. No sé por qué. No, en mi caso algunos tienen picos de pato o tienen forma de leones, pero trato de no engancharme con eso. Son dragones. No necesariamente uno ve un perro y no dice, ese perro tiene forma de gato. Sí. Y no son todos iguales, ¿no? No son todos iguales y a la vez sí, como que son parte de la misma familia. Mirá, te voy a mostrar el trabajo terminado. Esta plantilla, que acá lo único que hice fue dibujar de este lado y después lo pasé
automáticamente ya en la tabla, no hizo falta que lo pasen en la plantilla. Y ahí está ya el laburo terminado. Bueno, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. bueno, espero que contribuya a nuestra causa del arte popular en la calle. Un hermoso taller y una hermosa producción, además. Sí. ¿Cómo hago para ver la foto que saqué? Ah, yo qué sé lo que le sirva a usted.